Señores, gracias por continuar esta mañana con nosotros. Recibimos a una escritora laureada por Premio Nacional de Literatura en nuestro país, Ángela Hernández, actualmente en el Ministerio de Cultura, trabajando el ámbito que ella le apasiona, que es la escritura. Pero Ángela ha hecho diferentes trabajos como fotógrafa profesional, el ámbito de la poesía. ¿Cómo estás? Pensar, Ángela, muy buenos días, que tú eres ingeniera química. Así. Ángela es ingeniera química, sí, algunos no se lo podrían imaginar. Ese paso de la ingeniería o de esa carrera al ámbito de la escritura. Sí, bueno, es que la vocación se impone. A mí me encantan las ciencias, la física cuántica, la astrofísica, la astronomía, pero la vocación se impone y la creatividad, la creación es un campo infinito. O sea, toda la vida te la vas a pasar hallando nuevas aventuras del espíritu y de la imaginación. Y yo necesito así un campo ilimitado, algo que me rete. Ángela, el 23 de abril era el Día Mundial del Libro. Entonces, a veces hay la idea de que la gente no quiere leer o que estos tiempos la gente no lee. Te cuento una experiencia que me dice que probablemente aquí hace falta impulsar la lectura. Yo estuve con unas niñas de la región sur del país y uno de los ejercicios que hicimos en un momento determinado, estuve acompañándoles en un proceso que voy de cuando en vez, fue preguntarles qué estaban leyendo, cuáles libros habían leído. Hicimos una lista y los libros no tenían nada que ver con la literatura clásica o con temas que fueran de niñas, eran libros, algunos de autoayuda, otros libros, novelas que ya leían nuestras abuelas, cositas que ya, bueno, era un poco precario, sí, el universo. Y bueno, esas niñas llegaron libros y esas niñas estaban felices escogiendo libros, ellas querían intercambiar entre ellas. Y yo digo, bueno, programas escolares que incentiven la lectura, que pongan textos que las niñas y los niños puedan sentirse cómodos. Y estás en una posición que es decisiva desde el Ministerio de Cultura. Queremos que nos hable de eso, de esa política a propósito del Día Mundial del Libro, de llevar y de animar la lectura. ¿Y qué visión tienes de esa supuesta dejadez de estos tiempos? Para nosotros como nación, yo digo para entrar que el emblema de la democracia debería ser un libro abierto. Un libro en el que estén representados todos los libros de todas las culturas, porque eso es sostenibilidad en democracia, que la gente pueda acceder a los conocimientos y que pueda pensar por sí mismo y que pueda tomar decisiones por sí mismo. Entonces la lectura es fundamental para una nación y en este mundo todavía más. Acceso al libro gratuito. Eso es un derecho fundamental de todos los seres humanos y de nuestro país. Acceso gratuito a los libros, al pensamiento, a todo el acervo cultural de la humanidad. Nazca tú en Katanga, o nazca en Piantini, o nazca en la montaña donde yo nací, ¿no? Entonces, aquí hay un dato, para empezar, de la encuesta de hogar de 2019. De cada 10 niños de menos de 5 años, solamente 1 de cada 10 ha estado en contacto con más de 3 libros infantiles. Lo que quiere decir que el 90% de los niños ha estado en contacto, de menos de 5 años dominicanos, ha estado en contacto con 3 libros o menos. Y cuando eso se desagrega de acuerdo al poder adquisitivo, entonces, pues mucho peor. O sea, que nosotros tenemos tal vez millones de niños que no han tenido un libro infantil en sus manos. Entonces, eso es un dato. Y eso es grave porque hábito de lectura, que se crea con libros físicos, no me hablen de libros digitales para eso. El hábito de lectura se crea con libros físicos, por eso la educación tiene que poner énfasis en las bibliotecas físicas, en las escuelas. Todas las escuelas deben tener una biblioteca física y todas las bibliotecas deben prestar libros. Entonces,
una buena noticia con relación al Día Mundial del Libro, que fue el 23 de abril, es que se formalizó el Consejo Nacional del Libro y Bibliotecas, donde están 5 ministerios, encabezado el Ministerio de Cultura, pero está también el MESIT de Educación Superior, el MINER, ¿verdad?, el Ministerio de Educación, entre otros, el representante de la sociedad civil, está de las universidades privadas, de las bibliotecas de la UAS, de la Biblioteca Nacional, nosotros también somos parte. Ese organismo tiene que formular políticas y presentárselas al Ejecutivo sobre libros y bibliotecas. Esa ley, que es de 2008, la ley de libro y biblioteca, yo creo que ni los escritores la conocen, es una ley muy poco aplicada, que por ejemplo establece que los municipios, los gobiernos municipales tienen que dedicar recursos y tienen que aplicar la ley en cuanto a bibliotecas municipales en sus correspondientes territorios, ¿no? ¿Ustedes tienen algún levantamiento, Ángela? Y aprovecho también para brindarle un cafecito que Nia le trae. ¿Ustedes Gracias. han hecho algún levantamiento del estado y la situación de las bibliotecas a nivel municipal en el país? Gracias, Kenia. Gracias. Bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe hasta sin hacer levantamiento, aunque hay un inventario de bibliotecas de hace 10 años. Nosotros queremos hacer uno nuevo, porque el deterioro ha sido muy acelerado, y la gente cree que es porque se está leyendo libro digital. No, es porque se ha descuidado, es porque no hay conexión de esas bibliotecas con sus comunidades, con la escuela, es porque no se están formando bibliotecarios como debe ser, es porque los bibliotecarios no son animadores de lectura, de la lectura como debe ser, es porque esas bibliotecas no se alimentan, es porque esas bibliotecas no tienen recursos. Entonces, hay un inventario. De hace 10 años. Hay dos inventarios de hace 10 años, pero en los últimos 10 años el deterioro ha sido a tal punto que el actual incumbente de la Biblioteca Nacional dijo en esta reunión que lo que hay en relación a las bibliotecas públicas es mucha desidia, mucho abandono, que los pocos ayuntamientos que tienen bibliotecas municipales, algunos tienen los libros amontonados, llenos de polvo, queriendo salir de los libros, o sea, los libros son un obstáculo. Entonces, algo bueno que ha ocurrido, lo primero positivo que ha salido de esta reunión del Consejo Nacional del Libro y Bibliotecas es que una declaración estableciendo de alto interés ciudadano el préstamo bibliotecario. Todas las bibliotecas deberían prestar libros. Yo creo que uno de los pocos países donde las bibliotecas no prestan libros a la ciudadanía. ¿Qué vínculo va a tener con su entorno si no prestan libros, si no son alimentadas con libros actualizadas, ¿no? Entonces, las bibliotecas universitarias, las bibliotecas de entidades autónomas, las bibliotecas municipales, o sea, con lo que hay, por lo menos tenemos que poner a circular los libros, porque un libro en un estante, cogiendo polvo, está muerto y deteriorándose, ¿no? El libro despierta cuando está en las manos de alguien, ¿no? Yo veo en otros países que la familia va a la biblioteca que le queda cerca, la biblioteca comunitaria, con sus niños a jugar y se llevan 20 libros infantiles. Cuando yo vi esto, de que la mayoría de niños dominicanos de menos de 5 años prácticamente no tienen acceso a libros infantiles, con lo que esto significa. Incluso, y quiero aprovechar para decirle a los padres y a las madres de todo corazón, el hábito de lectura empieza no cuando los niños ya han aprendido a leer, es mucho antes, cuando el padre o la madre se sienta a leerles un cuento a esa niña o esa niña en la cama. Y además eso va a crear un vínculo extraordinario. A los niños y niñas hay que leerles antes de que ellos lean, y hay que regalarles libros. Y que sean bonitos. Y bonitos, sí, y bonitos, interesantes, sí. Aunque sean de segunda mano, es a circular, y el que tenga libros que no esté usando, que los regale. Uno no hace nada con tener libros que ni va a releer, ni va a consultar. ¿Hay algún tipo de programa que ustedes tengan para que la gente pueda donar
esos libros que tiene y que Nosotros quiere estamos compartir con la recibiendo en la Dirección del Libro y la Lectura, en el Paraboloide, en la Plaza de la Cultura, todo el que quiera donar libros, los recibimos ahí. Y nosotros tenemos, no hay una semana que nosotros no recibamos solicitudes de todo, de cualquier lugar del país entero, gestores culturales, que ni son empleados de ningún lado, gestores culturales, a veces una maestra, a veces una enfermera, a veces una madre, a veces un grupo de jóvenes, haciendo, que no se está leyendo, aquí están formándose clubes de lecturas espontáneamente, aquí están formándose, nosotros trabajamos, por ejemplo, en cultura, en el área mía, con 80 talleres literarios. Entonces, sí, lo que no hay es acceso al libro, y se agrava a medida que la gente tiene menos recursos, ¿no? Entonces, la misión del Estado y de los municipios, de los ayuntamientos, es poner a la disposición libros, y eso va a crear hábitos de lectura. Y si hay hábitos de lectura, las librerías también van a vender más libros y se va a dinamizar ese sector. Me está diciendo a Wilda Félix que la biblioteca juvenil que está en la Doctor Delgado presta libros, sí, que era mucho más activa antes, lo llevaba como el despacho de la primera dama en ese momento, ya no existe, y que hacía muchos programas para jóvenes. Hay mucha gente hablando de los libros que lee, gracias, los escritores que prefieren. Entonces, esa biblioteca ha sido modélica en su trabajo. Esa biblioteca, sí, que está ahí. Y hay otras modélicas para dejar un punto positivo, por ejemplo, Renovación en Puerto Plata. Eso, claro. Doña, ¿cómo se llamaba? La Russo, la que Lilian. reciente, Lilian Russo. Me contó, me dice, mira, nosotros tenemos, ¿cómo ellos prestan los libros? Y con poquísimos recursos. ¿Cómo ellos prestan los libros? Nosotros tenemos, me dice, 200 socios. Y esos 200 socios son el club del libro de la biblioteca, que están permanentemente tomando libros prestados. Entonces, aquí en la Delgado hay que sacar un carnet, no es que usted va a llegar y va a decir, préstame un libro. Claro. Si no, saca un carnet, es parte como un club. Y hay que hacer un proceso, hay que hacer un sistema, pero el tema es primero la voluntad y dedicar recursos a las en los pueblos, porque yo estuve, por ejemplo, con ese grupo de niñas, ellas estaban animadas, si se forma un club de lectura, ellas estaban dispuestas a participar, porque yo vi que de inmediato una con otra decía, el libro que me tocó a mí, yo quiero leer el tuyo, y estaban por intercambiar, pero tienen que ser libros que atraigan a la gente. Incluso en las cárceles, mira, yo estuve en el reclusorio de jóvenes, antes de estar aquí en Cultura, fui 2 veces al reclusorio de jóvenes que está en Villa Consuelo, que son jóvenes, mujeres de menos de 18 años, a hacer actividad de animación a la lectura con ellas, hacer un taller de animación a la lectura, formamos 2 clubes de lectura, pero incluso yo les llevé libros nuevos, que le tocó uno a cada una. Mira, esas jóvenes me dio una alegría tan grande ver esa alegría en estas chicas que están ahí llenas de energía, con muchísimo tiempo, pero que los libros, ellas estaban felices porque iban a tener un libro, pero se los quitaron, porque no podían. ¿Cómo que eso no es lo que podían? te digo. Entonces yo digo pues que tenemos que coordinar, porque empezamos a hacer una biblioteca ahí, ¿verdad? Pero yo dije, tiene que haber un sistema que ellas ministren su pequeña biblioteca y que ellas se sientan dueñas de los libros, porque entonces pues no hacemos nada con traerles libros. Por ejemplo, Malala, la historia de Malala, o sea, historia de resiliencia, libros escogidos para alimentar la mente. Para fortalecerse, para despertar. Me recuerdo que una me dijo, una líder, una chica debe tener 17 años, no sé lo que hizo, no me importa, pero una líder nata, me dijo al final, pero sugiérenme qué libros a ustedes les gustaría que les consigamos. Y me dice ella, se queda muy seria y me dice, tráigame un libro de cómo sobrevivir en la cárcel. Sí. De una chica de 17 años. Presa, porque son las muchachas en conflicto con la ley. Exacto. Que son los adolescentes. Entonces, sí, la gente quiere leer, tiene que tener acceso al libro y al libro que le guste, pero tenemos que tener una red nacional de animadores de lectura. Y uno de los problemas que hemos tenido, por ejemplo, las librerías desaparecen. Hay espacios que a mí, por ejemplo, la librería, de las pocas librerías que queda, que es Cuesta, por ejemplo, los sábados, que uno puede llevar a su hijo o su hija, sentarse y leer. Dentro de la librería hay un café
Yo invito a los padres porque es una linda experiencia, yo lo hacía. Tú vas dispuesto a comprar un libro, el que escoja tu hijo, te sientas y los muchachos ven los libros para que sean ellos que lo escojan. Pero el tema del acceso es importante, como dice Ángela, porque no, eso pasa aquí, en Santo Domingo, en el centro de y la además ciudad, pero imagínate es muy limitado. en otra provincia. Se lo digo a los que puedan, porque a veces no lo saben, pero tienen los ayuntamientos, los cabildos, espacios para la lectura, las escuelas. Yo recuerdo mi escuela, mi colegio. En el colegio a mí me dejaban entrar horas extra a la biblioteca. Teníamos 2 días a la semana para ir a la biblioteca. Y bueno, yo fui, hablé y yo recuerdo que a mí me dejaban en algunos espacios que estaban otros muchachos porque había unos libros que me fascinaban, todos esos libros pintados. Yo lo recuerdo, yo no sé, eso es como un sueño. Sí. Cuando tú tienes, sí, porque tú te sientes parte, cuando eres niño lees de otra manera. Los adultos no pueden entender lo que pasa en los niños mirando un libro bello. Los libros también de diferentes culturas, de diferentes países, de lo que hacen otros, pero con muchas imágenes, muy gráficos. Eso es maravilloso. Trajiste estos libros. Recuerden que el 23 fue día... ¿De dónde vienen estos libros? Estos son libros que algo, además del lazo, los une. De la Editora Nacional. Estos son libros de la Editora Nacional. O sea, la Editora Nacional sigue trabajando. Todos son de la Editora Nacional. León Félix Batista, poema con fines de humo. Esos son de ganadores y ganadoras de los premios anuales de literatura. Y está también el libro del Gagá, creo, de sí, que aquí que no se entiende bien. Hay que leer. Hay que leer para entender. Es un camino que mata la ignorancia. Muchas gracias, Ángela. Para dar la última frase que me encanta es Ray Bradbury, que decía que los que se dejen de invertir en bibliotecas se va a tener que invertir en cárceles en el futuro. También es verdad. También es verdad. Sí, es verdad. Es verdad, tiene razón. Gracias, Ángela, por estar esta mañana. Gracias a ustedes. Que nos trae una mirada distinta de otros tipos de cosas. Y hoy es viernes y es bueno conversar de esto, de tener como una esperanza. Estimular la lectura, sobre todo en sus hijos. Gracias a Ángela Hernández, que es escritora, ha venido con toda esta propuesta, directora del espacio dedicado precisamente a los libros en el Ministerio de Cultura. Vamos a ir a la pausa, señor director. Hay una actividad turística que se está celebrando en la provincia de la Altagracia, tenemos un reporte desde allá y tenemos otros contenidos, así que hacemos el cambio y regresamos de una vez.